Bueno, ustedes bien saben la tríada mortal, ¿verdad? La obstétrica es la primera causa, es la preeclampsia, aunque en el país es la hemorragia, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mamás todavía tenemos un amplio grupo social que decide, que vive en el campo y tienen sus partos en el domicilio o atendidas por la partera. Por eso la hemorragia es la primera causa, pero en los hospitales la primera causa es la preeclampsia. Y tercera causa es el shock séptico. Bueno, fíjense, estamos hablando de una triada mortal, de uno de los componentes de la triada mortal, de la preeclampsia. Pero, ¿qué es la preeclampsia? Bueno, hay incluso, hasta en la definición, incluso hay confusión, eso es la pena. La preeclampsia define la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo, la define como una hipertensión de novo, o sea, la paciente no es hipertensa y aparece hipertensa en la gestación, ¿ya? Pero aquí yo aclaro que la preeclampsia es más que una hipertensión. En realidad, la preeclampsia es una disfunción endotelial, en la que se manifiesta una presión arterial sistólica de 140 milímetros o más. Tiene que tener 140 milímetros de mercurio o más en la sistólica y o la diastólica 90 o más, o los dos juntos, una proteinuria con una excreción de proteínas superior a 300 miligramos en orina de 24 horas y o lesión de órgano blanco, por ejemplo, una afectación renal en los cuales la creatinina sea un poco mayor a 0.9. El punto de corte para la creatinina en el embarazo por la hemodilución es 0.9, no 1.2, ¿ya? Un detalle muy importante es eso. Y la preeclampsia causa daño multisistémico, es decir, todos los órganos empiezan a sufrir por el trastorno, por la disfunción endotelial. En realidad, en la preeclampsia hay alteración de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Ese detalle es clave. No pueden ustedes ignorar el concepto de preeclampsia ignorando a los factores angiogénicos, los pro y los antiangiogénicos, ¿sí? Pero esto es tan importante que les voy a hacer una pregunta al respecto, no sé cómo lo voy a elaborar, pero tiene que resaltarse que hay un desequilibrio entre los proangiogénicos y los antiangiogénicos. ¿Se entiende, verdad? Los antiangiogénicos, los proangiogénicos, un proangiogénico es el placental growth factor, abreviado ahí como PLGF, factor, a ver aquí, se ve el punterito, no se ve. PL, placental, la G growth factor, ¿ya? Placental growth factor, factor de crecimiento placentario. Y el otro, SFLT1, es soluble factor like tirosina quinasa 1, bueno, one en inglés, ¿no? Pero este es el antiangiogénico, SFLT1, ese es el antiangiogénico, y el proangiogénico es el placental growth factor. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿O es Chinese? No. Esta disfunción endotelial donde hay hipertensión se manifiesta después de las 20 semanas. ¿Ya? Es un requisito importante, es después de las 20 semanas, excepto que haya enfermedad tromboblástica gestacional, ¿ya? Con la mola, que lo llaman ustedes, o que ya les han debido dar en alguna clase, puede aparecer antes de las 20 semanas, pero habitualmente es una complicación de la segunda mitad del embarazo. Muy bien, y los términos y las definiciones van cambiando, y es importante también resaltar esto. La preeclampsia se pensó que era una enfermedad del sistema nervioso central, pensaron los antiguos, y por eso que es que convulsiona, que debemos usar anticonvulsivantes. Después conceptuaron que la preeclampsia era un trastorno vascular por la hipertensión, y que debemos usar antihipertensivos, pues lógico, ¿verdad? Porque es un trastorno hipertensivo, pero no es así del todo, es una media verdad eso. También se propuso que las toxinas accedían a la circulación de alguna parte
y tenían todas las manifestaciones clínicas que vamos a describir a continuación. De ahí que viene el nombre de toxemia del embarazo. Van a escuchar en los libros antiguos y todavía van a nombrarlos en la literatura moderna como toxemia del embarazo, porque la madre, cuando estaba en su auge de la enfermedad, parecía una paciente tóxica, ¿ya? Con algún grado de toxicidad. Y la búsqueda de toxinas ha conducido al hallazgo de que la placenta isquémica, esa palabra es clave, placenta isquémica, en la preeclampsia, la placenta sufre un proceso isquémico. Cuando la placenta está isquémica, produce factores antiangiogénicos. Uno de los exponentes hemos dicho que era el SFLT1, ¿no es cierto? El soluble factor la tirosina quinasa. Pero hay otro compañero de él, la soluble endoglina, SENG, aquí, ¿no? Aquí en la penúltima frase. Estos son antiangiogénicos producidos por una placenta isquémica. ¿Se entendió? La placenta, cuando está mal irrigada, isquémica, produce estos antiangiogénicos y eso es tóxico para la madre. Tóxico. Este soluble factor endoglina soluble y el soluble factor la tirosina quinasa circulan en la sangre de la madre y producen disfunción de las células endoteliales. Producen una inflamación sistémica intravascular y producen todas las manifestaciones de una disfunción endotelial que de una manera se puede resumir en tres componentes: hipertensión, aumento de la permeabilidad capilar y agregación plaquetaria. ¿Se entendió? La disfunción endotelial ocasiona tres componentes de 5, que son aumento de la permeabilidad capilar, por eso hay edema, ¿ya? Agregación plaquetaria, ¿sí? Y proteinuria, hipertensión. ¿Se entendió? Proteinuria, edemas, hipertensión y agregación plaquetaria. Bueno, el edema y la proteinuria es causa del mismo origen. Muy bien. Eso se genera durante el embarazo y durante el parto y inmediatamente después del parto, el puerperio. Pero ¿cómo entender que esta placenta, cómo está isquémica esta placenta que genera la secreción por la placenta de estos antiangiogénicos del soluble factor endoglina y el otro? ¿Cómo es que? ¿Por qué esta isquemia? Este cuadrito que lo hemos incluido ilustra el cuadro clínico. Miren acá a la izquierda, acá tenemos este vaso. ¿Alguien tiene un puntero láser? De aquí vamos a ir para acá, ¿ya? ¿Alguien tiene? Nadie. Yo tenía, pero no sé dónde lo dejamos. Bueno, aquí el de la izquierda, fíjense, es un vaso espiral, o sea, esos vasos que están en el endometrio, que se llaman en el embarazo decidua, les dije, ¿verdad? La anterior clase, ¿se acuerdan los que asistieron? El endometrio del embarazo no se llama endometrio, se llama decidua, ¿ya? Estos vasos están ahora en la decidua. Esto de aquí de la izquierda es de una mujer no embarazada, o sea, de todas ustedes las mujeres que están acá. Ya en el primer trimestre, fíjense esas células que están al lado del vaso, fíjense, estos son células del tropoblasto, ¿ya? Y miren cómo invade el intersticio, el estroma se llama, entre vaso y vaso, y cómo invaden a los vasos, fíjense, como si fuesen mosaicos de una habitación, es emplazado y ponen ahí un mosaico de tropoblasto, una célula trofoblástica. Este fenómeno ocasiona que el vaso sea cada vez más ancho, fíjense, miren, más amplio. Esto debe suceder en todos los embarazos. Cuando este fenómeno biológico no acontece y el embarazo se desarrolla con vasos de este tamaño o de este calibre, ¿qué van a ocasionar a un tejido en intensa proliferación?
isquemia. ¿Estamos de acuerdo? Y si es más, hasta necrosis. Entonces, estos vasos caracterizan a la preeclampsia, no estos. Estos vasos pequeños. ¿Qué pasa si ustedes están llegando al jardín con una manguera y el chozo va hasta ahí? Si lo ocluyen la mitad del lumen, ¿qué va a pasar? Mayor fuerza, ¿verdad? Y más lejos. Estos vasos producen en este tromboblasto una designación suave, fisiológica, tranquila, como aguas tranquilas. Pero cuando los vasos son de este calibre, ocasionan un chozo tan fuerte que ocasiona microtrauma en el tromboblasto o la placenta. ¿Sí? Por eso se desprende la placenta. ¿Se está entendiendo? Bueno. Entonces, estos vasos, el penúltimo, que ocasiona una placenta isquémica, hace que se secrete esos antiangiogénicos. En cambio, esta, la última, una placenta normal, que funciona normal, secreta los proangiogénicos. Los proangiogénicos. Una placenta bien perfundida ocasiona que la placenta secrete los proangiogénicos como el placental growth factor. ¿Se entendió? Si hay placental growth factor o factor de crecimiento placentario en las proporciones adecuadas, este placental growth factor es saludable para el endotelio. Es necesario para el endotelio de todos los vasos. Muy saludable. Y el embarazo se caracteriza por cambios hemodinámicos muy importantes. Por ejemplo, aumenta la precarga. ¿Qué es la precarga? De manera general. La volemia, ¿no es verdad? Eso es la volemia. Aumenta un 40%. Miren, este incremento de la volemia, ¿qué va a ocasionar en los vasos? Un estrés. Viene el placental growth factor, favorece las condiciones y el vaso no se estresa. El vaso, mejor, su endotelio funciona maravillosamente. Pero si no hay placental growth factor, el vaso, el endotelio exactamente, se estresa y comienza a ser disfuncional. ¿Y qué es la preeclampsia? Una disfunción endotelial. ¿Se entendió? Lo importante es que lo entiendan. Quisiera que alguien venga a recitar después de que vamos a exponer y me exponga la clase como lo hemos presentado, por lo menos por ahí. Yo creo que si nos entendemos pueden hacerlo así. Muy bien. Fíjense en esta diapositiva. Aquí está el placental growth factor, ¿ya? Y esto es el factor de crecimiento endotelial vascular, también secretado por la placenta. Estos dos son los proangiogénicos versus aquello y la soluble endoglina. Ahí está, la soluble endoglina y el SFBT1. Son los antiangiogénicos. Bueno, fíjense, el placental growth factor viene, este es el endotelio. Miren, este es el endotelio. Y ocupan los receptores. Viene acá, se une acá, y el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelial vascular, también viene y se une a su receptor, y este endotelio funciona de maravillas, bajo el estrés de los cambios hemodinámicos del embarazo. Pero, ¿qué es la soluble endoglina y el SFBT1? Fíjense, son estos mismos receptores, son proteínas que secretan la placenta. Entonces, en vez de que el placental growth factor y la soluble, el factor de crecimiento endotelial llegue al endotelio, fíjense, están circulando en sangre. Soluble quiere decir algo así como que están circulando en plasma, más o menos, ¿ya? Están circulando en plasma y lo secuestran, se unen a la proteína, este receptor que está circulando, se une acá, este otro se une acá, e impiden que vengan a unirse a sus receptores en el endotelio, y por lo tanto este endotelio es disfuncional. ¿Se entendió? No está ahí, pero les voy a hacer preguntas como premio a los que han venido. Muy bien.
Entonces tenemos un endotelio disfuncional y eso es la preeclampsia. Bueno, si damos nosotros estas proteínas, esos receptores a las ratas o a cualquier animal, a algún mamífero quiero decir, inducimos hipertensión, proteinuria y endoteliosis glomerular. ¿Sí? Eso ya lo han demostrado. Esto explica la fisiopatología de la preeclampsia. Bueno, ¿alguna pregunta tiene al respecto? Si no he entendido, los podemos volver a aclarar. Bueno. Fíjense cómo están las que se llaman el factor de crecimiento endotelial. Bueno, fíjense el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Están libres, están circulando en el plasma. Sus mediciones son, fíjense, en el embarazo normal, alto, en la preeclampsia leve, más bajo, y en la preeclampsia se queda muy bajo, prácticamente lo han anulado a este proangiogénico, los antiangiogénicos que están en el plasma. Y fíjense, aquí está, el placental growth factor, fíjense, muy alto también en todos los trimestres, pero en la preeclampsia leve está más bajo, y cuanto más bajo esté el placental growth factor, entonces fíjense, está muy disminuido. Entonces estamos con un endotelio desprotegido, disfuncional. Entonces hay una relación entre antiangiogénicos y los proangiogénicos. Hay una relación entre el antiangiogénico y el proangiogénico, el anti y el pro. Cuando mayor va a ser la concentración plasmática de los proangiogénicos, el paciente a ver, nuevamente, cuanto mayor va a ser la concentración plasmática de los proangiogénicos, como el paciente con factor, y más bajo va a ser el soluble factor la tirosina quinasa ¿no? Entonces estamos en esta zona, no hay preeclampsia. Pero cuando ya empiezan a nivelarse, están en esta zona amarilla y la preeclampsia está a la vuelta de la esquina. Y cuando el antiangiogénico, el SFBT1, esté mayor que el placenta del factor, se viene la preeclampsia, y la preeclampsia grave desde repente, ¿ya? Ahí tenemos unos valores, fíjense, tiene que ser menor a 38, la relación, o sea, dividiendo el valor de SFBT1 sobre el placenta del factor, y nos da una relación menor a 38, entonces todavía el embarazo es saludable. Cuando esté entre 38 y 85, estamos con que la vuelta de la esquina está la preeclampsia, y hasta manifiesta la preeclampsia con valores de más de 85 cuando la relación. Eso es lo que está indicando esto. Yo sé que lo van a escuchar, lo van a elevar en alguna parte, y si van a ir a la residencia a otro país, se los traigo esta diapositiva por sí, para que no digan que no se les ha enseñado, ¿ya? Bueno, ¿cómo se clasifica la preeclampsia? Primero, que es un proceso hipertensivo, más que un proceso hipertensivo, nuevamente insisto, pero tiene que haber una presión arterial de 140 o 90, ¿sí? Estamos hablando de la clasificación ahora. Si una paciente viene con 140-90 y es antes de las 20 semanas, está embarazada, pero es 18, 14 semanas y es 140-90, es una hipertensa crónica que se ha embarazado, ¿sí? Está claro. Si viene después de las 20 semanas, bueno, y no había antecedentes de hipertensión, o sea, es una hipertensión de novo, entonces es una hipertensión gestacional. Se llamará hipertensión gestacional si no tiene proteinuria. Y hemos dicho que la proteinuria es 300 o más miligramos en una orina de 24 horas. ¿Sí? Y se llamará
Preeclampsia, no hipertensión gestacional, sino se llamará preeclampsia si hay proteinuria, o sea, mayor a 300 miligramos, o lesión de órgano blanco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es preeclampsia? Es hipertensión, 140-90 más, después de la segunda mitad del embarazo, con proteinuria y o lesión de órgano blanco. Muy bien. La preeclampsia, o sea, hipertensión más proteinuria, se clasifica como sin criterios de gravedad y preeclampsia con criterios de gravedad. Estos conceptos van a aprender repasando hoy día mismo sus diapositivas. Preeclampsia es sin criterios de gravedad y con criterios de gravedad. ¿Y cuáles son los criterios de gravedad? Estos son los criterios de gravedad. Una presión arterial diastólica de 110 o más es criterio de gravedad. Una presión arterial sistólica de 160 o más es otro criterio de gravedad. Una proteinuria más de 5 gramos, aunque algunos no están de acuerdo con la proteinuria, es criterio de gravedad. Cefalea, trastornos visuales, son criterios de gravedad. Dolor abdominal epigástrico, epigastralgia, si está presente es criterio de gravedad. Y recuerden en Arandi lo que desee presentar la historia, han ignorado. ¿Y quiénes eran los médicos? Deben ser de Indivaria, deben ser de la UPAD. No, de San Simón, mis ex alumnos. Una vergüenza, eso, pegarle a Sí, el médico policial de San Simón, qué vergüenza, realmente.